Bienvenido, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, a una bendita riqueza, al bendito pan, al bendito maná, que en su fidelidad, día con día, tenemos el tercer cielo abierto para que descienda toda riqueza que necesitamos. El pueblo de Dios, que estamos en una preparación, que estamos en una obra, este bendito sustento que viene día con día de allá arriba para mantenernos con vida, para mantenernos firmes, para mantenernos con la verdad y salir de todo engaño de muerte. Bienvenidos a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados a todos los que venimos con temor y temblor reverente, guardando esta bendita riqueza que Cristo Jesús nos trajo con su vida para el día de la redención, que es la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Bienaventurados los que vienen con un corazón y venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Porque para estos corazones, bendito hermano y bendita hermana, son las riquezas, es el entendimiento, es el camino, es la luz, es la sombra y todas las riquezas que necesitamos día con día, que pidiendo, buscando, las tenemos. Así, antes de abrir este bendito libro, esta bendita palabra, esta bendita boca, este bendito maná, le he pedido a Dios, le he rogado a Dios para que me permita el privilegio de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita profundizarla para que haya un fruto de vida, para que me permita ser un instrumento de vida y no de tropiezo, no de muerte. Siempre, bendito hermano y bendita hermana, dándole a usted el conocimiento que vengo con temor y temblor en cada culto de no enseñar algo que no sea de Dios, algo que sea de muerte, algo que sea de tropiezo, porque el juicio empieza por su casa, por nosotros. Y hay de aquellos que se atrevieron a hablar y a profetizar y a adivinar sin que Dios los pusiese o les concediese revelación. Hay de aquellos. Así, bendito hermano, también he orado para que Dios toque los corazones de los que vienen con este fruto y haya un fruto de conversión, un fruto de arrepentimiento, un fruto de perseverar. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados por Dios para encontrar estas enseñanzas, por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, y que dé un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar a donde Dios permita llegar estas benditas enseñanzas. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 25 correspondiente a este día martes. Abramos nuestras Biblias, bendito pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Vuelvo a repetir, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo que después de que David, por años y por años y por años, fue un varón conforme al corazón de Jehová, firme, y que cuando Jehová, después de todas esas guerras, de toda esa obra
que David hizo y que fue fiel, llegó un momento en que le entregó toda la gloria, que es el reinado, y que hoy representa también simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, cuando uno alcanza la estatura del varón perfecto, cuando Dios, después de un tiempo que nos permitió su obra, nos da toda la gloria, toda la enseñanza, y nos hace apóstoles, maestros, profetas, etcétera, según el don que nos dé Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esto de que Dios nos dé toda la gloria, nos está profetizando, nos está enseñando la bendita palabra, como el rey David, que representa a alguien que Dios lo escogió, podemos tropezar. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso debemos nosotros, con su bendita palabra, de aceptar el conocimiento de Dios, que nosotros sin Él somos polvo, no somos nada, somos una estopa a la lumbre, somos un barco de papel en un huracán en alta mar, somos nada. Y que Dios, a veces, cuando nos descuidamos, nos permite un momento de no tener su presencia para humillarnos y para darnos una vara, un castigo, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Como dicen Hebreos, que Dios al que ama reprende, que a los bastardos no. El castigo es una riqueza, el castigo es una bendición de Dios, sea para que dé un fruto de arrepentimiento o de un fruto maligno de endurecer más mi corazón. Eso ya depende de cada uno. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que también la bendita palabra nos habla en Hebreos capítulo 6, los primeros versículos por el 6:4, 6:5 por ahí, y dice, referente a lo que estamos viendo, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, hablando Dios de los que terminaron un discipulado, de los que fueron escogidos y tuvieron la riqueza de participar por el segundo bautizo, por imposición de manos para un don, para un ministerio, y recayeron. Dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron de un don celestial y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Pero muy importante lo que dice ahí en Hebreos, y recayeron, porque es muy importante. Mira, hermano y hermana, nosotros, los representantes, ya teniendo una obra, podemos tropezar por pecar, como David que no fue a la guerra. Y es lo que estamos aprendiendo. Y va a venir pecado tras pecado, porque con el primer pecado paga un salario, entristecemos a Dios, y sin Dios, por naturaleza, mi cuerpo me empieza a pedir las cosas del mundo, y por naturaleza ya no me doy cuenta de mi locura. Ya no me doy cuenta de mi pecado, como estamos viendo con David, cuántos pecados ya tenía. Primero el no ir a la guerra, luego el mandar llamar a la mujer, luego el traer a Urías, su esposo, luego el quererlo engañar y sacarlo de la guerra, luego el embriagarlo, como lo vimos ayer. Entonces, sí es muy importante, mi hermano, que nosotros podemos tener una caída. Y si nos arrepentimos por medio de un profeta, como lo vamos a ver más adelante con Natán, y nos arrepentimos y Dios nos toca el corazón y nos ponemos a cuentas con Él y aceptamos el castigo que vaya a venir y no desmayamos, Dios nos perdona. Pero si yo vuelvo a cometer el mismo pecado, es recaer. Y practicar el pecado es recaer. Me puedo distraer en alguno, pero si lo vuelvo a hacer. David, por ejemplo, jamás volvió a tener el mismo pecado. Nunca de no ir a la guerra.
de la fornicación y de todo lo que estamos viendo, nunca lo volvió a hacer. Entonces, sí es muy importante decirle que un representante debe ser, como dice en Timoteo, porque estamos haciendo la comparativa proféticamente como una sombra de un rey que hoy representa un obispo, representa un ministro de Dios, un sacerdote. Y ahí dice muy claramente en el Nuevo Testamento el fruto que tiene que tener un ministro irreprensible, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, que sepa gobernar su propia casa, casado una sola vez, no dado al vino, no iracundo, etc. O sea, perfecto, perfecto, delante de Dios, delante de Él y delante de los hombres. Entonces, vamos, puede caer y le va a venir un castigo fuerte por amor de Dios. Y si Dios lo despierta, lo perdona, pero si vuelve a cometer el mío, es recaer, como dicen Hebreos. Y es imposible, ya no hay perdón, ya no hay para un representante. A lo contrario, bendito hermano y bendita hermana de un discípulo. Porque un discípulo puede tener una o dos o tres caídas sin practicar el pecado de lo mismo y Dios lo puede perdonar varias veces, no que practique el pecado, pero lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque van teniendo un crecimiento, porque están pequeños. Bueno, entonces proseguimos, bendito hermano y bendita hermana, como David, con astucia, cuando vio que Urías lo mandó a traer de la guerra y no fue a ver a su esposa, como le dijo, bueno, quédate y mañana te vas, lo sentó a su mesa a participar de la bebida y lo embriagó, pensando que con eso Urías iba a ir con su esposa para que tapara su pecado delante de los hombres y justificarse de que su esposa estaba embarazada por Urías y no por David. Bueno, dice, venida la mañana, cuando vio que Urías no descendió a su casa, escribió David a Joab. Joab, recuerda que es el capitán de guerra, una carta la cual envió por mano del mismo Urías. Y mira, hermano y hermana, los soldados, los representantes, los que estaban al frente de la guerra, como ya hoy estamos viendo como una sombra quiénes son, cómo identificarlos, la iglesia, los que han alcanzado un don, la obra de Dios, el campo, sabían perfectamente bien que un decreto de un rey y una carta no la podían abrir cuando era destinada a alguien, no la podían abrir. Y sobre todo cuando había un varón prudente como Urías, se nos pone el ejemplo con el fruto que él tenía, cuando le dijo no, cómo el pueblo está en guerra, cómo él fue por tu vida, que yo no voy a ir a mi casa, yo no voy a ir tengo que estar en la obra, ya lo vimos, a los que van dando un seguimiento. Así que esta carta que el rey David envió, la entregó sellada con su sello para entregársela a Joab sin saber Urías qué decía. Y aquí vemos y vamos a aprender otro pecado más, grave, grave, otro pecado. ¿Se acuerda que ayer le decía, bendito hermano y bendita hermana, cómo, cuando uno empieza a pecar, viene pecado tras pecado, tras pecado, para tratarte de justificar como rey al pueblo, para que no se me sea descubierto mi pecado y todo lo que puede venir? Y ya no se da cuenta del horror y de lo que estaba haciendo David. Entonces, el escrito decía así, en el versículo 15 dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Y por qué quería? Pues porque como no quería que se enterara el pueblo y él de que su esposa estaba embarazada. Entonces, ¿qué dijo? Matándolo. Cuando vean a su esposa embarazada, pues la gente que vio a Urías que vino, va a pensar que fue con su esposa y que murió en la batalla, como héroe. Pero fíjense, hermano, ya
las bajezas, las vilezas, ya el pecado tan grave, porque también dice, no matarás, y menos a tu prójimo, a tu hermano. Recordemos que estamos hablando de una hermandad, cuando el fruto de David era proteger, guardar al rebaño, guardar al pueblo. Y claro que también Joab y todos los que recibían una notificación no cuestionaban al rey, sino que tenían la obligación de sujetarse por órdenes de Dios. Porque de igual manera Dios, en el tiempo de los reyes, recordemos que cuando el pueblo pedía un rey, recordemos cuál es el mandamiento de Dios que le dio al pueblo. Te vas a sujetar a este rey y vas a ser obediente porque es puesto por mí. Así que bendito hermano y bendita hermana, también la bendita enseñanza, concordando, se nos da la enseñanza de que Cristo Jesús como Rey, cualquier decreto, cualquier mandamiento que Él me dé, yo lo voy a hacer. Claro que Jesús nunca pecó, claro que Jesús es inmortal, claro que Jesús nunca me va a dar un mandamiento contrario para pecar. Bueno, dice en el versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, los adversarios, lo puso en el lugar para que muriera. Y de igual manera recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esto tiene simbolismo. Aunque Urías era un hombre fiel a Dios, Urías murió justo, pero con una enseñanza que Dios permite mucho, muy profunda. Porque Joab tenía el conocimiento de quiénes eran los hombres más valientes, de los sirios, como ya lo hemos visto, de los enemigos, los más valientes. Y de igual manera nosotros, los que somos capitanes, los que tenemos un crecimiento espiritual, sabemos qué iglesia o qué representante disfrazado de Satanás ha engañado y tiene sabiduría y es un instrumento del diablo para engañar aún si fuera a los escogidos. Como dice en el Nuevo Testamento, una de las señales que Dios nos deja para saber si Cristo Jesús ya va a regresar es que en los últimos tiempos, si fuese posible, aún a los escogidos iban a ser engañados. Como yo le he dado testimonio, Armando Alducin, Chuyo Olivares, Bolainés, Yatensi, Arturo Noreira, Gary Lee, David Damon. Todos estos, alguna ocasión, tuvieron el don y recayeron, y se cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Aun si fueran los escogidos, serían engañados. Así que, bendito hermano, claro que aquí lo que está permitiendo Dios es con una enseñanza, no porque este varón Urías hubiese pecado, pero sí con una enseñanza del Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Así que, si yo pongo a un joven que tiene poco de haber recibido un ministerio dado por Dios y no por el hombre, y que aún mediante la práctica del amor en la guerra va teniendo conocimiento, pero al cuidado de toda la iglesia, al cuidado de todos, va a poder llegar. Pero si yo lo dejo solo, con estos falsos representantes que son hombres valientes de Satanás y que tienen una espada de engaño, lo van a herir. Ahora, así, lo puso físicamente con una historia verdadera, como lo dice aquí, lo puso y dice en el 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, algunos, y murió también Urías Eteo. Un pecado muy grave, ya eran varios pecados que había cometido el rey David. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de guerra.
envió un mensajero para hacerles saber que iban ganando y que Joab ya había muerto y que algunos habían muerto, como él lo ordenó. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, el mensajero que mandó este capitán a David y le dijo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzase a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? Ahorita le voy a explicar todo esto. ¿Por qué os acarrasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Bueno, entonces vamos. El mensajero era de voz. Y Joab le dijo: si se empieza a enojar cuando tú le des el mensaje de que murieron algunos, al final le vas a decir que también murió Urías, que fue planeado por él, que él me lo ordenó, para que no se vaya a molestar por las muertes que hubo. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle que a Cristo Jesús, empezamos primero con Cristo para poder profundizar esto. Cristo Jesús le dijo a su Padre: Padre, yo no he perdido ninguno de los que me diste, sino solamente el que estaba escrito, pero no he perdido ninguno. De igual manera, como representantes, como sacerdotes, las ovejitas que nos ha confiado Dios para apacentarlas, ay de mí, si por mi culpa muere alguna, si por mi culpa muere alguna. Entonces el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se va a enojar conmigo, me va a pedir cuentas como guerrero, como hijo suyo, si yo descuido a alguien y por mi culpa ha muerto. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en todo este tiempo que he tenido el privilegio de servir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los que alguna ocasión Dios me permitió apacentar y dar mi vida mediante su poder, ya no están aquí. Están en el mundo, pecaron. Ahora bien, ¿se enojará el Rey conmigo? Tengo mi conciencia tranquila, hermano, porque, como dijo Cristo Jesús, Padre, no he perdido a ninguno, sino al que estaba profetizado que se perdiera. Esto es a Judas. Ahora, ¿qué enseñanza hay ahí también? Bueno, que en el momento en que Dios me ha permitido enseñar su bendita palabra, se les ha dado el conocimiento que no todos los que están aquí, como Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, de igual manera se les ha dicho, aquí no todos están asegurados para la vida eterna, aquí solamente se va a llevar las bendiciones el que se humille, el que sea sumiso, el que tenga temor, el que practique la verdad, el que no esté de hipócrita, el que no ame las etc. Y también se les profetiza, porque escrito está: tú ya eres llamado y perdonado, tú también, pero también está escrito que el que pecare, que el que practique el pecado es del diablo, y que el pecado paga un salario de la muerte, y si tú por tu voluntad propia lo haces, yo me lavo las manos y ya no fue mi culpa. Pero si yo lo mando, o por mi culpa muere como en este caso, entonces, cuidado. Bueno, entonces, fíjese bien lo que dice. Entonces, ya dice, y mandó al mensajero diciendo, en el versículo 19, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, que claro que este varón iba a empezar a decirle: ¿sabes qué? Estuvimos en la batalla, cayeron algunos. Si el rey comenzara a enojarse por los que cayeron, ya le dije cuál es la revelación, y te dijere: ¿por qué os acercasteis
demasiado a la ciudad para combatir, porque sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que todos los guerreros que hoy ha puesto Cristo Jesús somos comandados por Jehová de los ejércitos, que nosotros no podemos hacer nada por voluntad propia cuando estamos en la batalla contra Satanás. Pero recordemos que él dijo, ponlo en lo más recio de la batalla. Pero también Joab, para poder haber hecho esto, tuvo que agarrar un grupo para que Urías no supiera y mandarlos. Bueno, ¿no sabéis lo que los que suelen arrojar desde el muro? Ahora, le voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Miren, en una ciudad, por ejemplo, cuando se iban a pelear, la mayoría de las ciudades tenían un muro o tenían muros en el Antiguo Testamento. Cerraban las puertas y ahí se guardaban y se protegían. Los que estaban afuera trataban de escalar el muro o con astucias eran guerreros astutos, de otras formas combatían. Pero el acercarse a un muro representaba que de arriba te pudieran arrojar una flecha, te pudieran arrojar una piedra, te pudieran matar. Porque arriba en el muro habían guerreros enemigos a los que iban a querer derrotar y tenían piedras y tenía todo. Por eso dice, ¿por qué se acercaron? Ustedes saben que nosotros somos guerreros diestros. Ustedes saben que no nos podemos acercar a un muro. ¿Por qué? Digo, si se empezase a enojar, dice, y sigue aquí dando un ejemplo. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobaal? Que esta es una historia que viene también en la bendita palabra de Dios, de uno que iba huyendo, un pecador, y que entró a una ciudad y que una mujer le arrojó una piedra de arriba por acercarse. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? Como diciendo, ¿por qué se acercaron al muro? Y se empezó a enojar. Pero David no se enojó. Dice, ¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Entonces, ¿va entendiendo, hermano? Entonces ahí va a decir David, esto lo planeó para que mi decreto se cumpliese y que nadie sospechase. Bueno, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, ¿prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo? Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. En vez de enojarse, y fíjese bien, hermano, ya aquí voy a volver a profundizar. El fruto de Dios, por medio de un representante, cuando un hermano en Cristo Jesús es herido o muerto en la guerra, en la batalla, hoy no con sangre ni con carne, sino contra principados, nos da mucho dolor. De hecho, hay enseñanzas en el Nuevo Testamento de Tabita, del dolor cuando alguien moría, de los hermanos muy queridos o hermanas muy queridas, un dolor muy profundo. Sobre todo cuando eran arrebatados o engañados por alguien. Así que el fruto de algún verdadero siervo contra algún hermano que por negligencia descuidó el rebaño y hubo muertes, hay enojo primeramente y hay dolor. Hay enojo y hay dolor, de igual de manera de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ve que yo descuidé
adrede y transgredí una orden que ya tenía y que fueron muertos algunos, Cristo Jesús se va a enojar conmigo. Entonces, vemos ya un corazón endurecido, hermano, y lo vamos a seguir viendo, un corazón endurecido. Y le voy a ir explicando lo que es un corazón endurecido. Cuando le dijo al mensajero David, fíjese bien, así dirás, así dirás a Joab, ¿verdad? No tengas pendiente, no tengas pesar. Dice, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. No tengas pesar, no tengas pendiente. Así es esta guerra. ¿La espada mata a uno? Sí. Efectivamente, puedo utilizar la sabiduría, pero ay de mí cuando la espada del enemigo mate a alguien por negligencia. Ay de mí. Entonces, iba a hablarle de un corazón ya endurecido, hermano. Y voy a profundizar esto. Como aquí, David ni tenía pesar por todo el pecado que ya había cometido, ya no se daba cuenta, porque de eso vamos a hablar, de un corazón endurecido. Voy a poner este ejemplo y para poder entender. Un corazón de carne con una ovejita adentro. Un corazón de carne. Un corazón que siente. Un corazón que si le hace daño a su amor, esta es una aguja, ¡ay! Le duele. Le duele. Un corazón de carne y no de piedra. Un corazón que siente. Y profundizo. Bendito hermano y hermana. La bendita palabra nos dice que antes nosotros teníamos un corazón de piedra. Éramos insensatos, pecábamos, no nos dolía el pecado, decíamos el que no avanza no da tranza, dormía con una mujer y me gloriaba, ya me eché otra, y ya me eché otra, y ya me he echado 5, y total, nos deleitábamos en el pecado. En ignorancia, claro, ¿verdad? Ahora bien, cuando Cristo Jesús vino y me quitó ese corazón y me puso un corazón de carne, empecé a ser sensible a los mandamientos de Dios cuando los transgredía y me dolían. Le explico. Algunas ocasiones, cuando yo llegaba a dar palabra a una congregación que estaba en Hidalgo, que Dios me permitió durante varios años llegar ahí como primogénito, a veces llegaba y me encontraba llorando una hermana o un hermano y me decía, hermano, antes de que entre, por favor, quiero que me escuche. Sí, dime. Es que ore por mí, hermano, por favor, estoy muy dolida, estoy muy angustiada. ¿Por qué, hermana? ¿O por qué, hermano? Lo que pasa es que hoy no oré como tenía que orar, hermano, o descuidé la lectura, o le contesté a mi mamá, etc. Eran corazones, hermanos, sensibles, corazones que sentían. Ahora bien, corazón de piedra. Empiezo a pecar y me empiezo a convertir insensible y viene otro pecado y me pica la palabra y ya no me doy cuenta, ya no me hace nada, soy de piedra, ya me da risa. Ay, por favor, no seas exagerado, hermano, la salvación no se pierde. Ay, por favor, no seas legalista. Digo, ¿cómo que por dejar de leer, hermano? ¿Cómo que por favor, hermano? Y ya se queda uno insensible, empieza a tener un corazón duro y ya no se da cuenta. Y le explico también para poder profundizar. Alguna ocasión me fui a vivir yo por medio año a Acapulco, que es muy conocido a nivel mundial, aquí en México, Acapulco Guerrero. Ahí en Acapulco
Es un estado que tiene mar y es un estado muy hermoso, selvático, con un clima caluroso y húmedo. Clima de 28, 30, 30 y tantos grados, y siempre hay ese clima allá. Cuando yo me fui a vivir a la playa, ¿sí? Y yo para pescar y para comer tenía que estar parado en la arena. Yo veía, por ejemplo, a los lugareños de ahí, a los que eran nativos de ahí, parados por 1 o 2 horas en la arena, que la arena parecía un comal para calentar tortillas, por el calor que había a la 2 de la tarde, y que estaban en la orilla parados. Yo también quise hacer lo mismo y yo no aguantaba ni siquiera un minuto cuando me empezaban a quemar las plantas de mis pies. ¡Ay, ay, ay! Y me iba corriendo al agua o a la sombra porque no podía. Yo decía, ¿cómo le hacen estos cuates? Bueno, con el dolor y con el tiempo, mi planta del pie fue creando un callo, este, con el tiempo, ¿verdad? Con el dolor y todo, fue creando un callo. Hasta que llegué yo también a poder estar parado ahí sin dañarme las plantas. Ya no sentía, me volví insensible. Así le pongo ejemplos para poder entender lo que hace el pecado, como David, que ya no hay un dolor cuando uno transgrede, cuando uno le falla al Rey de Reyes, cuando uno le falla a Dios, que se contricta. Ya estamos viendo un corazón, entonces, endurecido totalmente. Bueno, entonces dice, 14. Entonces dijo David al mensajero en el 25, así dirás a Joab y Abia, no tengas pesar por esto. Ya vemos un corazón, porque la espada consume, como diciendo, cumpliste, que esto quede entre tú y yo, Joab. Dice, consume, ora a uno y luego a otro. No te preocupes, así es la guerra. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, esta mujer. También a David ya no le importaba el dolor, ni de la esposa, ni de nada. No le importaba nada. Hizo duelo del dolor, ¿verdad? Porque recordemos que esta mujer fue forzada. Y pasando el luto, porque había un tiempo de luto para los difuntos en este pueblo, una tradición, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Todo esto que ya vimos, varios pecados que hizo. Y David ya tenía un corazón endurecido. Mandó traer a la mujer, la hizo su mujer porque estaba embarazada, y esto no agradó a los ojos de Dios. No nada más que le haya hecho su mujer, sino todo lo que vimos. Recordemos en dónde empezó un corazón endurecido. Recordemos en dónde empezó el no ir a la guerra. Ahí empezó el problema. Vamos a empezar el capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro era pobre. Ahora bien, muy importante, bendito hermano, meditar en cada versículo. Dice la bendita palabra que Dios, Jehová de los ejércitos, envió a un varón. Este varón era un profeta de Dios y lo envió. Dios, cuando hay práctica de pecado, ya no manda ningún profeta a tratar de despertar en amonestación para volver en sí al pecador,
Cuando alguien practica el pecado, ya Dios no le manda ningún profeta. De hecho, nos dice Dios a nosotros: no les eches pelas a los cerdos, porque se volverán contra ti. Y esto es muy importante lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Yo no puedo ir, por ejemplo, con Gary Lee, con David Damon, con Armando Alducin, a decirle: hermano, arrepiéntase, vuelve en sí, porque ya no tienen perdón. Ellos ya son cerdos, ya son puercos. No les puedo echar perlas, no puedo ir con estas riquezas para que se arrepientan, porque escrito está: el que practica el pecado es del diablo. Hay pecado que es perdonado y hay pecado que no es perdonado. El pecado que no es perdonado es el que practica el pecado. Pero ya le dije yo que David había tropezado y que todavía, por toda la obra que había hecho, por todo lo que había, Dios tuvo misericordia y mandó un profeta para tratarlo de despertar en amonestación, con sabiduría y con su palabra. Porque la bendita palabra también nos enseña que si nosotros vemos pecar al hermano, vayamos y lo exhortemos, y que si no lo hacemos, Dios nos pedirá cuentas por cobardes, por no haber hecho eso. Porque claro que el ir a exhortar o a amonestar a alguien que ama a Dios puede tener dos frutos: o que me maten o que me den las gracias, no hay para más. Así nuestro Señor Jesucristo, cuando descendió al pueblo pecador y les dijo: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, lo quisieron matar, y unos pocos creyeron y otros no creyeron. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. A nosotros no nos importa que nos persigan, que nos maten, si vamos a cumplir y a exhortar y a amonestar. Pues Natán era un profeta y iba a ir a exhortar a un rey fuertemente. Pero esto era para despertarlo. Vuelvo a repetir, esto que vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, puede tener dos frutos. Uno, para un arrepentimiento, y otro, para que me persigan. Bueno, entonces fíjese bien la sabiduría, porque Natán le va a señalar su pecado con una parábola. También vemos la sabiduría de cómo entrar, de cómo exhortar. Entonces, llegó este varón, profeta, y le empezó a decir: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí se está refiriendo ya a David y a Urías. David como rey, con muchas mujeres, y Urías con una mujer y en una casa humilde. Dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, refiriéndose a sus mujeres y a toda la gloria que tenía. Tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, voy profundizando esto. La bendita palabra nos enseña a nosotros que hay un pacto del marido sobre la esposa. Y el pacto que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento como siervos, si estamos casados, es amar a nuestras esposas como Cristo Jesús ama a la iglesia. Cristo Jesús tiene que presentarnos ante su Padre como una esposa virgen y sin mancha delante de su Padre. Y esto es íntegros, sin pecado. De igual manera, si Dios me ha concedido una esposa cristiana y me casé conforme al pacto que viene en la Biblia, ¿sí? Entonces yo debo de sustentarla espiritualmente, de criarla y de amarla. Como Cristo Jesús me ama, así que guarde los mandamientos. Como dice también, que el obispo sea casado una sola vez, que sepa gobernar su casa. Bien, entonces aquí dice: tenía una corderita que él había comprado, el pacto del matrimonio, y criado. De igual manera, Cristo Jesús vino y nos compró
para esposa suya. Nos compró no con oro ni con plata, nos compró con la preciosa sangre de su Hijo, y nos crió, nos apacentó, nos dio leche, nos dio sustento. Bueno, y que había crecido con Él y con sus hijos juntamente, porque tenía hijos, comiendo de su bocado. De todo tiene simbolismo, ¿verdad? Porque mi esposa o una esposa come de la mesa de Cristo, de lo mismo que yo como, y bebiendo de su vaso. Porque de igual manera, el vaso que me trajo Cristo Jesús, la copa que me trajo Cristo Jesús para beber, esta misma bebe mi esposa y mi familia. Y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Dice, y él la cuidaba, él la adoraba, él la abrazaba, él la quería. Era pobre. Y había un rico también que tenía varias ovejas y vacas, pero este tenía nada más una corderita y la amaba. Dice, y vino uno de camino, refiriéndose a David. David todavía no se daba cuenta, ¿eh? Aquí vemos también un corazón endurecido. Y vino uno de camino al hombre rico. Y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. El rico. ¿Qué le había dicho yo el día de ayer? ¿O el día de antier? Que David tenía mujeres, que si no fue a la guerra y él tenía deseos de una relación con una mujer, tenía ahí varias esposas, que ya a los que van a un seguimiento ya sabemos cuántas esposas tenía, ¿verdad? Y vino uno de camino al hombre rico. Dice, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Ahora dice, vinieron al rico, ¿verdad? Porque generalmente cuando alguien de paso, un extranjero, un peregrino, iba de paso y venían, por órdenes de Dios, el que tenía que dar alojamiento, morada, y tenía que dar comida al que iba de paso. De igual manera, le voy explicando. Nosotros somos ricos. Tenemos la canasta llena de peces y de pan. Dios nos ha llenado la canasta para que toda gente que va de paso, para que toda gente que murió al mundo y es peregrino, nosotros, con lo que Dios nos ha dado, le demos. Pero así, le está poniendo una parábola. Yo le estoy explicando, pero físicamente pasó así. Dice, venía un hombre y no quiso tomar una de sus ovejitas ni una de vaca, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre para matarla y guisarla y darle de comer al extranjero. Son parábolas. Y la preparó para aquel que había venido a él. Y le quitó la ovejita querida. Fíjese bien. La sabiduría de Dios. Claro que esto, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos ha permitido el privilegio de ir a exhortar, de ir a amonestar, el que tiene la sabiduría es Dios y nosotros somos instrumentos. Ahora, ¿funcionó? Vamos a ver. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre rico que le robó la ovejita y la corderita al hombre pobre. Se enojó y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Viva Jehová, y por su propia boca estaba dando una sentencia, por su propia boca, porque ahorita debe ser. Y dice del 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, y debe pagar. Y de igual manera que le dije, la paga del pecado paga un salario, hermano. Y de igual manera, el que ama a Dios y lo castiga es una paga también, porque dicen Hebreos que al que Dios reprende, ama, y que cuando seamos reprendidos por Dios,
no desmayemos, porque el que aguante la reprensión vivirá. O sea, ahí en Hebreo nos da a entender que el castigo no es ligero, es fuerte el castigo. Bueno, entonces dice, debe de pagar la cordera con 4 tantos, con 4 corderas más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahí está. No tuvo misericordia. Yo le había hablado de un corazón endurecido. Ahora, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ver cómo habla Dios por medio de un profeta, porque cuando nosotros pecamos, cuando hay un corazón endurecido, se nos olvida todas las riquezas que hizo Dios antes de pecar. Todas las riquezas que hizo Dios y cómo me guardó Dios en todo el camino hasta llegar a ser un anciano espiritual. Se les olvida. Como dice también en el Nuevo Testamento, porque hay una cita bíblica en Corintios, que Dios por medio de Pablo da testimonio a los corintios y les dice, no vayan a ser como vuestros padres, que Dios los sacó del desierto y pronto se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos, de las 10 plagas, de cómo estuvieron esclavizados, de cómo estuvieron en angustia. Pronto se les olvidó lo que Dios hizo por ellos. Así, en esta exhortación, un verdadero representante empieza a recordar el favor de Dios y la prosperidad que nos dio en todo tiempo. Por eso dice, entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre. Y recuerde, ¿a qué se podía arriesgar Natán? A que David era un rey, ya había matado a Urias. ¿Qué habrá dicho Natán? Ay, a lo mejor me mata a mí, no, mejor yo no voy. ¿Qué dice la palabra? Que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así, los verdaderos representantes no tememos a nadie, hermano. Y vamos a reprender el pecado. Y vamos a exhortar el pecado cuando lo vemos. Claro, cuando alguien tiene, todavía. Dice, así ha dicho Jehová Dios, como diciendo, lo que te vengo a decir, no lo vengo a decir por mi propia boca. Dios me mandó. Ya se ha dicho, el Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di casa de tu Señor. Ya vimos que David construyó una casa para él. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di mujeres, te di casa, te enriquecí. Además te di la casa de Israel y de Judá. Porque nada más eras rey de Judá. Y tú reinaste 7 años en Judá, como ya lo vimos. Pero también te di a la casa de Israel. Y recordemos, ¿qué le decía yo, bendito hermano y bendita hermana, ayer? A ver si recuerda sobre esto. Que los mandamientos y la obra que Dios nos da, que a muchos les parece arduo, que a muchos les parece duro, la cruz, el campo, el dejarlo todo para venir a servir, no se dan cuenta que es una riqueza, no se dan cuenta que es lo más grande que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra como hijo de Dios, el alcanzar un don, el alcanzar el ser sacerdote, el alcanzar el poder juzgar un trono dado por Dios y no por el hombre, no por una escuela teológica, el poder ser ungido para tener el privilegio de juzgar a su pueblo, de enseñar la palabra. No saben. Entonces aquí estamos viendo y le está recordando Dios todas las riquezas. Yo te di casa, yo te ungí por rey, y no nada más te di un reino, sino los 2 reinos. Yo te libré de la mano de tu enemigo, del que buscó tu vida todo el tiempo, y yo te libré de él. Dice, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. Todavía dice Dios, y si esto
te hubiera sido poco, yo te hubiera añadido mucho más todavía. Bendito hermano y bendita hermana, mire, quiero también yo profundizar esto. También. Muchas veces yo le he pedido perdón a Dios por los pecados de los congregantes, incluyendo a este su siervo, de las veces que he tropezado, porque Dios me ha permitido a mí el amanecer algún día con gozo, con su presencia, con júbilo, y en el trayecto de ese día, un hermano o una hermana que cometió algún pecado y me viene a quitar el gozo, me viene a quitar la alegría, me viene a afligir, me viene a dar un fruto que no deberíamos de tener. Y yo digo, para eso me llamó Dios, no me quejo. Pero yo digo, ¿por qué viene a turbarnos? ¿Por qué viene a quitar la armonía? ¿Por qué viene a quitar el gozo, la paz? Como en los tiempos de Josué, que por un hombre perdieron la guerra por haber desobedecido a Dios y les vino maldición. Y cuando supo Josué quién había sido, le dijo, ¿por qué nos turbaste? ¿Por qué viniste a quitar la paz? Ahora, de igual manera, nosotros provocamos a Dios. El fruto que le debemos de dar es de alegría. Es una sonrisa, hermano, al Padre, a Cristo. Es que es darle tranquilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre, cómo nosotros, sobre todo dos hermanos, uno que tenía mayor y yo, éramos unos malos hijos. Y a mi madre siempre la teníamos en angustia, en peligros, tomando, en la calle, en acciones y en obras que la dejaban preocupada y mortificada. Y eso un hijo no debe de tener ese fruto hacia un padre. De igual manera, no contristéis al Espíritu Santo con la desobediencia, con el pecado. No. Y más, si Dios nos ha dado tanto, ¿por qué lo voy a hacer, hermano? Entonces, dice, y te hubiera añadido mucho más. El dolor de Dios, hermano, el dolor de Dios, y te hubiera añadido mucho más. Hablando también de las riquezas espirituales, hermano, porque ya muchos recordemos que tuercen las escrituras y utilizan las escrituras del Antiguo Testamento para enseñar sobre casas, para enseñar sobre oro, plata, dinero, empresas. No, hermano, no. Eso es el diablo. Las riquezas de Dios son eternas, son espirituales el día de hoy. Y le sigue hablando Natán y le dice aquí, y hay una pregunta, y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, Dios, a su pueblo, a nosotros, siempre nos va a juzgar con su ley. Siempre nos va a juzgar con el conocimiento que nos haya dado, con los mandamientos que nos haya dado y que nosotros los hayamos transgredido. Porque la palabra pecado, hay dos pecados, uno en ignorancia y otro que con conocimiento hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Y ese pecado es de muerte y trae consecuencias muy graves. Pero vamos a ver cómo Dios, por medio de Natán, empieza a juzgarlo, a amonestarlo y haciéndole saber la transgresión del pecado que él hizo. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 9 hay mucha profundidad,
de enseñanza y se nos ha terminado la hora. Así que si Dios me lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana, si Dios me lo permite, continuaremos con la enseñanza número 26. Por lo pronto yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.